Hola a todos, mi nombre es Sven Schuster, soy profesor de Historia de la Universidad del Rosario. Soy alemán, entonces mi acento puede ser un poco fuerte, espero que se acostumbren. En mi trabajo yo estoy trabajando sobre todo sobre historia global del siglo XIX. El siglo XIX también es el siglo en que se inventa la fotografía. En 1839 ya existe la técnica de la daguerreotipía, entonces yo en mi trabajo estoy trabajando mucho con fotografías como fuentes para la historia. Entonces, de lo que les voy a hablar ahora es sobre esto, la fotografía como documento. Documento tanto para la historia como para las ciencias sociales en general. Entonces, esta charla es mucho más académica, en el sentido de que como las fotografías documentales, pero también de otros géneros, pueden servirnos como materia prima para nuestros trabajos de investigación, como puede ser la base empírica de un trabajo en ciencias sociales. Creo que es muy interesante porque rompe con algunas de las cosas que han escuchado en este curso. Por ejemplo, la idea de que la fotografía documental siempre realmente refleja la realidad tal como fue, de una forma poco objetivista, hecho en términos históricos, como seguramente ya escucharon en la introducción. La fotografía en su desarrollo estaba muy vinculada desde el inicio al positivismo. O sea, la idea de que a partir de la reconstrucción empírica de los fenómenos de la naturaleza, que uno podía entender mejor las leyes ocultas que están detrás de la naturaleza. En ese sentido, en el siglo XIX muchos pensaron que lo que la fotografía realmente refleja era una imagen fiel de la realidad objetiva, tal como fue. De ahí nace, por ejemplo, la expresión que la fotografía era el lápiz de la naturaleza, se lo dijo Talbot en los años 30 del siglo XIX ya. Entonces es una idea que hoy nos parece poco absurda, porque sabemos que hay muchísimas posibilidades de manipular la fotografía, Photoshop, etc., pero esas cosas no son nuevas. De hecho, cuando Talbot formuló eso ya era falsa esa idea, porque ya desde el siglo XIX la fotografía se puede manipular, se puede retocar. No es objetiva, obviamente, porque todo depende también del fotógrafo, de lo que quiere mostrar, del ángulo. También depende mucho de cómo se usa la fotografía, y eso es lo que le interesa a la historia. Durante mucho tiempo se usaron las fotografías simplemente como imágenes ilustrativas en textos de ciencias sociales y historia. Así, por ejemplo, en libros de textos, cuando quieren ilustrar una batalla, por ejemplo, ponen una fotografía. Entonces la idea muchas veces en la historia todavía era usar las fotografías simplemente como soporte para ilustrar algo, pero no se interesaron realmente por la imagen misma, por su valor de documento, como fuente histórica. Entonces realmente, aparte, al lado de de las fuentes convencionales, las fuentes escritas, no había mucho interés en elevar al mismo rango las imágenes ni las fotografías tampoco. Entonces yo creo, y eso les voy a hablar ahora con unos ejemplos, que eso es un error, porque las imágenes no solo son fuentes en su propio derecho, sino también tienen características propias que hacen que hay que tomarlos con mucho cuidado, analizarlas al mismo rango que las fuentes, o sea, hay que someterlas a una crítica externa, tanto externa como interna, pero sobre todo hay que entender que la fotografía casi nunca es un reflejo de la realidad, casi siempre está haciendo algo, en muchos casos incluso generando esas realidades. Esto es lo que muchos teóricos llamaron el giro performativo, algunos también hablan del giro pictórico. La idea detrás de eso es que las imágenes muchas veces cuando ejercen poder en el espacio público, cuando son imágenes que ya están hechas para circular masivamente, para estar en espacios públicos masivos, por ejemplo en exposiciones, eso es importante en el siglo XIX, pero hoy en día imágenes audiovisuales masivas, en los medios masivos, en la prensa, en la televisión, etc. Estas imágenes no solo reflejan, sino también producen realidades. Entonces lo que a la historia le interesa es no hacer una historia de estas imágenes, sino con estas imágenes. Y eso también es un interés de las ciencias sociales en general, tanto de la sociología como de la antropología, de la historia. Entonces un enfoque mucho más en los usos concretos con estas imágenes, en su contexto de producción, en su circulación y finalmente también en la recepción, ¿no?
porque una imagen gana sentido, también la fotografía, digamos, en sus contextos sociales concretos, cuando les dan cierto sentido, cuando les dan cierto valor a estas imágenes, también gana sentido en conjunto con otros géneros de medios, por ejemplo, en conjunto con el texto. También hay que analizar no solo el texto, entonces, que está dado en la imagen, en el contexto en que se produce, también el corpus. O sea, muchas veces las imágenes, las fotografías, son parte de un corpus más grande, de una serie, por ejemplo. Entonces, muchas veces uno encuentra estudios que sacan una fotografía de un corpus mucho más grande, digamos, un corpus de 200 fotografías antropométricas del siglo XIX, hechas, digamos, para comprobar la existencia de razas humanas, por ejemplo. Para eso se usaba mucho la fotografía. Entonces, esto es un procedimiento no válido para las ciencias sociales. Siempre hay que tener en cuenta también toda la serie y todo el sentido que habrían podido tener en su contexto original y cómo este sentido ha sido transformado en otros contextos hasta llegar a la recepción de estas imágenes. Eso es lo que le interesa más bien a las ciencias sociales. Eso suena muy abstracto, yo sé. Entonces, para no dejarlo en este nivel, me gustaría darles dos ejemplos. Un ejemplo es muy famoso, que es una fotografía que ahí ven la relevancia para el tema del curso, que ha sido tomada como casi archetípica, el archetipo de una fotografía documental. Esa fotografía es de Robert Capa, el famoso fotógrafo húngaro, que trabajaba para el Associated Press en esa época, en los años 30, años 40, uno de los fotógrafos más famosos de guerra del mundo, de la historia. La fotografía se llama La muerte de un miliciano. Es una fotografía que tomó Capa en los primeros días de la Guerra Civil Española, en septiembre de 1939. Y en esa foto se ve aparentemente un soldado que está cayendo en combate, en el acto en que una bala supuestamente le entra a la cabeza. Así parece, por lo menos, en la fotografía. Y Capa, que supuestamente estaba luchando con las tropas republicanas, o sea, no luchando, él era el fotógrafo que acompañó a las tropas republicanas en el frente. Él supuestamente estaba ahí cerca y vio de solo muy pocos metros de distancia como es cuando ese soldado se cayó. Y esta fotografía al inicio estaba en un corpus más grande que hoy ya no existe, es difícil de reconstruir, pero se sabe que había tomado varias fotografías en ese día. Algunas también fueron publicadas, pero no todas. Y enseguida, en el 36, fue publicada en una revista francesa esa fotografía. No causó mucho impacto todavía, pero en el 37 ya, cuando llegó a la revista Life, en esa época todavía mucho más que hoy, una de las revistas con imágenes de más circulación, más difusión en el mundo en esa época, tuvo muchísimo impacto y pronto se convirtió en lo que algunos llaman un icono visual. O sea, una fotografía que ya salió de su contexto y empezó a representar todo tipo de cosas dependiendo del contexto. Podría ser una crítica a la guerra en general, incluso al final. Entonces, hasta los años 70, muchos tomaron esa fotografía como una fotografía documental, porque Capa también había prometido que estaba ahí al frente, que eso realmente mostraba la realidad de la Guerra Civil Española tal como fue, ¿no? Pero ya empezaron a surgir dudas en los años 70, porque cada vez más historiadores que trabajaron con esa fotografía se dieron cuenta que el paisaje que está en el fondo de la fotografía no cuadra con los relatos de Capa. Entonces hicieron análisis con muchas fotografías de diferentes frentes de la Guerra Civil y al final resultó que el paisaje que se ve, de hecho en el fondo, está en un pueblo que se llama El Espejo, cerca de Córdoba, en España, y es cerca del frente, pero no tanto, 50 kilómetros. Entonces no puede ser un combate, como él dijo, puede ser entrenamiento o algo así. Algo que era mucho más normal en la época, acompañar a los soldados a entrenamientos para tomar las fotografías allá. Pero lo más probable es que no fue tomado realmente en combate y que el miliciano tampoco se murió. En este sentido, claro, es interesante analizar más sobre el contexto de estas fotografías también para ver cómo no solo Capa, sino muchos otros usaron estas fotografías no tanto para documentar la guerra, sino para participar en ella. Ahí la fotografía se vuelve un arma. ¿Por qué?
porque es claro que, el ejército republicano, a la final sabemos que perdieron la guerra civil, necesitaron apoyo internacional. También les llegó finalmente con la Unión Soviética, las tropas internacionalistas. Y las fotografías eran, en esa época, todavía antes de la televisión, este tipo de revistas, este tipo de fotografías eran los medios masivos más importantes para movilizar a las masas, para conseguir este apoyo para la causa republicana. Y así hay que leer esa fotografía, algo que está haciendo historia, que a partir de su camino que toma, su circulación en estas revistas, analizando el público y el impacto que ha tenido, ahí llega uno realmente a la idea de que la fotografía está generando las realidades, está consiguiendo realmente apoyo y está tomando partido en este conflicto concretamente. Entonces, en este sentido, cada vez más la historia, o también las ciencias sociales, se han movido hacia esto, a tomar las fotografías como documentos, relacionándolas con una pregunta de investigación que es diferente a la documentación de la realidad, sino que tiene mucho más que ver con cómo esas imágenes también hicieron realmente historia. El otro ejemplo que quería darles es de un trabajo propio, entonces no es una fotografía tan famosa. De hecho, son dos fotografías. Como ya les dije, yo estoy trabajando sobre exposiciones en el siglo XIX, exposiciones universales, que eran de los primeros espacios en exhibir fotografías ya desde muy temprano, ya desde los años 50 del siglo XIX, cuando la fotografía todavía era un medio nuevo. Y en este contexto, las fotografías que les estoy mostrando acá son excepcionales, no son de las primeras fotografías. De hecho, cuando fueron hechas, más o menos en la segunda parte de los años 60 del siglo XIX, la fotografía ya era bastante común y también era más barata ya que la daguerreotipía. Estas ya están hechas en papel de albúmina, entonces ya se podían reproducir masivamente. Lo interesante son las primeras fotografías que se han hechas en la Amazonia, en este caso de la Amazonia colombiana, peruana y brasilera, en la región fronteriza. El fotógrafo que las hizo era un alemán, se llamaba Albert Frisch, viajó allá en los años 60 para el gobierno imperial brasilero, para una tarea de demarcación de fronteras principalmente. Sin embargo, en este viaje tomó muchas fotos de indígenas, grupos indígenas que hoy en día ya no existen. Entonces se ven acá en estas dos fotografías un grupo indígena que se llama las Amahuas, que ya no existen más. Y durante mucho tiempo, igual que un poco la imagen del soldado caído el soldado caído en la Guerra Civil Española, estas fotografías por historiadores brasileños sobre todo han sido interpretadas como documentales, etnográficas incluso. Se decía que a diferencia de muchos otros fotógrafos de la época, Frisch no quería exotizar a la gente, no quería vender las imágenes de salvajes, digamos caníbales o algo así, al público europeo como era muy común en esa época, sino que tenía el interés de mostrarlos en su hábitat natural, en su cultura. Entonces lo que ustedes ven son esos indígenas con sus utensilios, con sus armas, semidesnudos más o menos, en medio de la selva supuestamente, como uno se imagina la selva. También un poco romántico con el fondo del río. En ese sentido han sido analizadas así hasta hace poco, pero yo creo que también es un error de nuevo porque las fotografías nunca muestran realmente la realidad tal cual. La realidad siempre depende de la perspectiva, ¿no?, de quien está en un contexto distinto, específico. Entonces cuando uno se acerca a esto desde el punto de vista material de nuevo, pensando en el contexto de producción, en cómo han sido hechos, etc., uno ve ya que las fotografías tienen algo raro. Uno ve un indígena en una de las fotografías, en la otra hay dos, pero si uno ve bien, uno se da cuenta es el mismo fondo. ¿Por qué es el mismo fondo? Porque son fotografías compuestas, ¿sí? Debido a la mala luz en la selva, Frisch, que trabajaba con placas de colorio húmedo en este momento, él siempre tomó fotos de fondos en diferentes lugares y después tomó fotos de los indígenas o de los retratados en general, y después esas fotografías fueron fusionadas. Entonces no sabemos si realmente es el hábitat natural de estos indígenas, simplemente sabemos que son fondos diferentes y esos fondos no necesariamente coinciden realmente con su
contexto, digamos, cultural, natural, lo que sea. También hay que tener en cuenta la materialidad. Muchas de las fotografías llevan sellos que dicen Gran Premio en la Exposición Universal de París, 1967. Y así han sido presentadas en muchas obras. El problema es cuando uno llega a los archivos, o sea, estamos combinando las fotografías con fuentes documentales, archivos del fotógrafo, archivos que existen en Brasil, en este caso en Colombia. Uno ve que las fotografías han sido tomadas después de esa exposición, porque el encargo de la expedición de los dos, de Frisch y Keller, eran los ingenieros que estaban viajando en el Amazonas, era después de la exposición de París. Entonces el sello no dice la verdad. ¿Por qué? Muy común lo que hacen los fotógrafos en la época es poner estos sellos en sus imágenes para vender mejor sus productos, pero eso es una cosa muy común en otros productos de la época también, que llevan estos sellos de premios ganados en exposiciones. Era más bien un sello para fomentar la venta, pero no coinciden las fechas. Entonces, cuando uno entra en esto, uno puede analizar toda la circulación de estas fotografías, porque han sido reimpresas de manera masiva, y uno ve que circularon sobre todo en Europa. Allá fueron expuestas en museos, en exposiciones, fueron usadas para libros sobre antropometría, sobre la existencia de razas humanas, etc. Entonces, dependiendo de cada uno de esos contextos, uno llega a diferentes usos, y es bien interesante porque ninguno de estos fueron realmente usadas como fotografías documentales o etnográficas, sino más bien para contextos mucho más que no tienen nada que ver con eso. De hecho, en Brasil, por ejemplo, las usaba para varias exposiciones en Europa, siempre con la idea de que eran indios salvajes, también caníbales. Eso son textos que acompañan estas muestras, mostrando que estos indígenas supuestamente se encontraban en el pasado. Y lo que Brasil hizo, también como muchos otros países, en Colombia lo hizo, era diferenciar entre indígenas malos y buenos. Los buenos eran los que sí eran capaces de ser civilizados, entre comillas, o sea, que podían ser integrados a proyectos de evangelización, catequización, por ejemplo, y llevarlos a la civilización, como se dice en la época. Los malos, en cambio, como por ejemplo los potocuros o otros grupos que no eran tan fáciles, digamos, de dominar, eran condenados a desaparecer. ¿A qué se referían? Que con la colonización, etcétera, con el ingreso al Amazonas, que a partir de 1867 también fue abierta a la navegación internacional, estos grupos prácticamente representaron un estadio prehistórico de la humanidad, y su destino simplemente era desaparecer en la mentalidad evolucionista de la época. En otros contextos también podrían ser simplemente vendidas como imágenes exóticas del otro, del caníbal. Podrían circular también como en formato de tarjeta postal. O sea, eso se llamaba carte visite. Eso era un formato muy común en el 19, como hoy en día las tarjetas postales. Entonces era realmente una atracción turística, podría ser esto. En las exposiciones estas imágenes fueron usadas al lado de zoológicos humanos también. Brasil también llevó indígenas vivos a estas exposiciones. Es en este contexto que uno tiene que analizarlos realmente, y no tiene nada etnográfico. Eso también se ve ya en análisis formal, que también es muy importante en estas fotografías. Las poses en que están son las poses convencionales del estudio del siglo XIX, no tienen nada natural. En ese sentido, para hacer un análisis de verdad de fotografías como documento, hay que tener en cuenta estos factores, ¿no? Para resumir, es importante enfocarse en el contenido de la fotografía, en su composición, como también mostré con las poses del estudio, pero digamos, no basta después para decir, por ejemplo, que muestran cierta realidad pasada, como ya les dije. Es un trabajo mucho más amplio que incluye trabajo con otras fuentes, cruzarla, entrar a archivos, entrar a bibliotecas, rastrear cómo se puede el contexto de la producción, la circulación, el uso concreto y finalmente también la recepción. Eso es difícil en estos casos porque las dos que les mostré de Brasil, ahí le toca a uno hacerlo todo uno, porque todavía no existía literatura secundaria sobre este caso. En el cambio de la fotografía de España es muy fácil
que ya ha sido tan trabajado que uno encuentra mucha literatura en internet. Entonces, para terminar, ahí les dejo 2 fotografías más para que hagan un ejercicio, así como les dije, pensando en qué se puede decir sobre estas fotografías. No es un trabajo difícil porque todo lo que necesitan para ver algo sobre el contexto de producción, su uso, su recepción, está en internet porque también son 2 fotografías muy famosas. Entonces en unos 20-30 minutos uno podría llegar a todo esto. La primera es de 1897, es una fotografía que muestra a Lenin en medio de otros revolucionarios. Y lo interesante de esa fotografía, lo que quiero que vean es un poco el contexto, cómo fue hecha, sí, pero qué han hecho con esa fotografía después. Eso es fascinante e interesante, cómo ha sido usado después de la Revolución Rusa, después de 1917. Eso es un ejercicio bien interesante. Y el de la segunda fotografía que les quería mostrar es más actual, de 1889, se llama Tank Man. Es una fotografía muy famosa que fue hecha en la Plaza de la Paz Celeste en China, cuando el gobierno chino sofoca violentamente las protestas por la democracia en China en ese año, en 1989. Y esta fotografía también se volvió símbolo, digamos, de la lucha por la democracia y los derechos humanos en China. Hasta hoy se muestra un hombre que está enfrentando una columna de tanques, solo aparentemente. Y ahí lo interesante es lo mismo, ¿no? No tanto lo que muestra realmente qué está pasando en ese hecho, sino cómo esa fotografía ha sido usada después, tanto por el régimen como por los que critican al gobierno chino. Yo creo que esas son preguntas que ayudan a ver un poco que las imágenes no son inocentes, no solo representan, sino también hacen cosas. Y bueno, espero que lo pasen bien con este ejercicio.